Muy buenos días, muy bienvenidos al Liberalismo de Trinchera. Somos el Club de los Viernes y hoy tenemos el enorme placer de contar con nosotros con Javier Venegas. Don Javier es publicista, analista político, escritor y articulista. Ha sido cofundador de Voz Populi y actualmente es editor jefe de Disidentia. Don Javier, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por decir primero que soy publicista, a mucha honra. Muy bien. Bueno, es una labor muy importante, ¿eh? Orientada hacia el Duda, bien, puede ser muy importante. sin duda, sin duda. Bueno, recientemente en su artículo Matar a todo un país, pues nos hace tomar conciencia de una disyuntiva que ahora mismo tenemos en la sociedad española respecto a la actual crisis. ¿En qué consiste esa disyuntiva y por qué camino seguiría usted? Bueno, pues nos hemos planteado primero con una situación de una pandemia que, entre comillas, nadie sabía que iba a ocurrir, es decir, no lo podíamos saber, ¿no? Esto que nos han repetido una y mil veces, y hemos pasado sorprendentemente de no pasa nada, de esto no tiene ninguna importancia, a todo el mundo al suelo en 24 horas, ¿no? 72 horas. Bueno, pues hemos pasado de un extremo al otro. Cuando hablamos de matar a todo un país es que, dada ese cambio tan radical de una pandemia que en realidad era poco menos que una gripe o menos que una gripe, a que vamos a morir todos, pues lo que se ha puesto en marcha ha sido una máquina ordenancista, centralizada, completamente incompetente, no solo por parte del gobierno, sino porque también saca a la luz la incompetencia administrativa en general, la incapacidad de las administraciones públicas de lidiar con una contingencia de esta magnitud. Y bueno, pues el ordenancismo, el prohibicionismo absurdo, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy me contaba un amigo que quería ir a Leroy Merlin a comprar unas cosas y en la entrada pues, le decían que solo podían entrar aquellos que fueran autónomos. Bueno, pues oiga, mire, si ponemos unas normas para que haya una distancia, para que haya una serie de protocolos para evitar el contagio, bueno, pues todavía lo podemos asimilar. Lo que pasa es que qué sentido tiene que tendrá que ver el que te contagies más o menos si eres autónomo o no eres autónomo. Es decir, eso es un ejemplo paradigmático del ordenancismo estúpido que está matando a todo un país, porque esa disyuntiva falsamente moral de que la vida es sagrada, es decir, que cada vida es sagrada, una sola vida es sagrada, sirve para crear una palanca de opresión en el sentido de que si solo una vida está en riesgo, la libertad puede ser conculcada. Es decir, y en realidad no, eso es una trampa moral. Es decir, no, una vida, si fuera porque solo una vida está en riesgo, no podríamos, mañana el gobierno podría cerrar las carreteras y las autovías, puesto que mueren miles de personas en accidentes de tráfico, o prohibir determinadas actividades profesionales porque tienen un riesgo laboral muy alto, o simplemente prohibir que las casas tuvieran balcones, porque las estadísticas nos indican que los desprendimientos de materiales de los balcones causan unas cuantas víctimas al año. Es decir, esa falacia de todo el mundo al suelo, porque ahora mismo hay un peligro, pues es lo que está matando un país y nos puede llevar, nos está colocando, de hecho ya lo veremos en el segundo semestre de 2020, fuera del mapa en lo económico, en un lugar desconocido, con una proyección de la caída del Producto Interior Bruto, de la riqueza, de la actividad económica, que está fuera de los anales, digamos, de la historia moderna o reciente. Desde luego, mucho más allá de lo que fue la gran recesión de 2008. Claro, ¿usted cree que este totalitarismo, que a partir de esa premisa de que efectivamente cualquier circunstancia que pudiera dar lugar al fallecimiento de una sola persona tiene que dar ya lugar a una observancia e intervencionismo total, ¿usted cree que esto es por pura estupidez de los gobernantes que tenemos o realmente es un plan perfectamente, digamos, trazado y que esta situación no ha servido más que de una excusa para implementarlo? Pues yo creo que hay un poco de todo, es decir, lo que estamos viendo también, otra de las cuestiones que estamos viendo que son muy alarmantes, es pues un entendimiento del poder como botín. Es decir, tenemos un gobierno, tenemos una clase política, incluso que diría que afecta también a buena parte de la derecha, que ha entendido de alguna manera
esto, como ha entendido otras muchas cosas, como ha entendido el nacionalismo, el secesionismo y todos estos conflictos que generan tantísimas polémicas, como una cuestión de una batalla por el poder, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que el gobierno tiene la enorme tentación y ha incurrido en ella de utilizar la pandemia para, por ejemplo, evitar el control de los tribunales, del propio poder judicial, es decir, para saltarse en la medida de lo posible el poder judicial, para saltarse la fiscalización del Parlamento. Lo que es todavía más grave ha permitido pues directamente pasarse por el forro de sus caprichos la ley de transparencia. ¿Por qué? Porque sí, porque la situación de emergencia les permite, o creen que les permite, que de hecho no se lo permite legalmente, pero bueno, el mensaje que nos han lanzado es que estamos en guerra. Y cuando uno está en guerra, todo el mundo tiene que estar con el jefe, todo el mundo tiene que remar en la misma dirección y el disenso, la discrepancia es traición. Es decir, Claro. caes en la traición, ¿no? Entonces, claro que por supuesto hay una tentación enorme de utilizar esto, no solo en España, sino fuera de España, cuando lo que está demostrando esta crisis es una cosa que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Yo en mi libro La ideología invisible lo explico en muchos capítulos, esa transformación. Nos están lanzando el mensaje de que para prevenir en el futuro y para combatir ahora esta pandemia y otras que pudieran suceder, lo que hace falta es que el Estado tenga todavía más poder. Cuando lo que se está demostrando es que centralizar la inteligencia, por decirlo así, centralizar la capacidad de decisión, centralizar los procesos de prueba y error en un puñado de personas, de tecnócratas, de supuestos expertos, incluso de supuestos científicos, dejando a la sociedad en general supeditada a sus decisiones, es lo que está generando unos problemas de órdago, unos problemas extraordinarios, desde el punto de que cuando más necesarias y más tensionado estaba el mercado de las mascarillas, peor ha sido centralizar las decisiones para que directamente no podamos encontrar durante semanas una mascarilla en el mercado. Es decir, nos han llevado a una situación verdaderamente angustiosa porque nos han quitado la capacidad de adaptarnos a una situación desde la propia responsabilidad de como sujetos, como personas, ¿no? Claro, pues por si fuera poco, toda esa incapacidad de solución al aspecto sanitario al que usted está haciendo referencia, encima es que no nos podemos quejar. Don Javier, usted sabe que en los últimos días se ha prohibido una manifestación, en principio sin ningún problema legal, porque era en coche por Madrid. Se está parando a la gente por la calle por llevar banderas de España, por llevar una camiseta con una crítica al presidente de gobierno. ¿Estamos dando pasos de gigante hacia 1984 de George Orwell? Yo creo que Orwell se quedó corto. Yo creo que vamos a más todavía a un mundo, a una distopía todavía más angustiosa, que es la de Aldous Huxley, de Un mundo feliz. Porque lo de salir a aplaudir todos los días a las 8, afortunadamente la gente cada vez aplaude menos, pero al principio era llegar a acercarse a las 8 de la tarde y aquellas personas que teníamos un conocimiento, o creemos que tenemos un conocimiento de la situación, de los errores que se están cometiendo, de hacia dónde nos están conduciendo, a la aniquilación económica de todo un país, porque hay una cosa que no se dice, pero está demostrada, tanto que hablamos de empirismo, que es que el virus que más mata es el virus de la pobreza. La pobreza es el virus que más muertes genera en el mundo. Es decir, no hay un virus ahora mismo que pueda competir con el virus de la pobreza cuando la pobreza se propaga. Entonces, separar la crisis sanitaria de la crisis económica es esa disyuntiva que decía, esa falsa disyuntiva moral. No se pueden separar, van unidas. Es decir, no podemos... Mira, hay un gobierno, el único gobierno, que yo creo, bueno, uno de los gobiernos que ha tenido una cierta honestidad intelectual ha sido, por ejemplo, el gobierno alemán, que ha sacado un concepto que llaman que es la cifra oscura. Es decir, la cifra oscura, es decir, no podemos hacer un plan de actuación perfectamente tasado, ni vamos a poder hacerlo porque hay unos datos que no conocemos. Por lo tanto, lo que se impone, lo que ha hecho el gobierno alemán, es trasladar la responsabilidad
a los ciudadanos, es decir, a que los ciudadanos actúen de forma responsable con su propio criterio, porque les han hecho conscientes de la gravedad de la epidemia. Es decir, es real, es una epidemia real, es grave, y les han hecho consciente para que ellos pues decidan cómo, asumiendo todas las prevenciones que ya se conocen posibles, el distanciamiento, el uso de mascarillas, la higiene, no asumir riesgos innecesarios, es decir, esa cuestión. Las personas, cuando son conscientes de un riesgo que de verdad puede afectar gravemente a su vida, por puro y simple egoísmo actúan en consecuencia. Siempre habrá insensatos, lo que pasa es que es lo que están haciendo ahora, llenar las portadas con las fotos, muchas de ellas trucadas con una profundidad de campo exagerada para que parece que la gente está mucho más amontonada de lo que realmente está. En un plano más objetivo veríamos que la gente guarda bastante distancia en la inmensa mayoría. Yo no he encontrado a gente insensata y me he movido porque tengo que hacer cosas por trabajo y por otras cuestiones, y no he visto una insensatez en el público. Y sin embargo, como bien dices, se han lanzado mensajes completamente como que la gente es estúpida, la gente no es responsable y por lo tanto necesitamos un caudillo, necesitamos, pues eso, y lo que has comentado, que por llevar una camiseta con un eslogan que sea contrario al poder, o fíjate tú qué cosas, ¿no?, tan terribles, tan subversivas, o discrepar o disentir contundentemente, es decir, desde la educación, pero como decir, con puño de hierro en guante de seda, te encuentras con que puedes tener problemas. Esto es inaceptable, esto es inaceptable. Claro, hacía usted referencia a esas portadas con imágenes, digamos, que querían resaltar determinadas características. En su libro La sociedad terminal nos habla de los medios como armas de destrucción masiva. ¿Cómo valora la actuación de los medios españoles en particular en toda esta crisis? Bueno, yo creo que los medios desde hace mucho tiempo, los medios de información, desde hace mucho tiempo, creo que era John Adams, al que siempre le atribuyen aquella frase, siempre dicen la frase bonita de John Adams con respecto a la prensa, ¿no?, que decía que prefería un país sin gobierno y con periódicos que un país sin periódicos y con gobierno, ¿no? Pero lo que nadie dice es que cuando ya era un poquito más consciente y más mayor John Adams, pues le comenta a un amigo que ahora estaba leyendo pues, a Heráclito, a Newton, y que había dejado de leer los periódicos y era muchísimo más feliz. Entonces, con esto yo creo que está dicho una parte importante de lo que vamos a hablar a continuación. La prensa tiene hay una frase que no hay mejor noticia que una mala noticia. Pues ya está todo dicho. Es decir, que alguien haga algo correcto no es noticia. Lo correcto es, lo que es noticia es que haya algo que nos produzca pavor, angustia, inquietud, morbo. Desde ese punto de vista, la prensa lo lleva haciendo bastante tiempo. ¿Por qué? Porque el mito de la prensa es que es una historia muy larga de contar, pero en la prensa, para mí hay un hito fundamental, que es el caso Watergate, que fue una filtración. No es realmente la historia de una investigación, sino la historia de una filtración. Le otorgó a la prensa una vitola de poder, de cuarto poder, incluso como un elemento más de control del poder a la misma altura que, por ejemplo, el Poder Judicial, cuando la prensa en realidad no puede estar fiscalizada, porque no puede estarlo, no es que deba estarlo, es que no puede fiscalizarse la prensa. Pero se le atribuyó una especie de aureola a la prensa como era el guardián efectivo del poder. Y lo que ha ocurrido es que la prensa se ha convertido en un órgano más del poder. No existe el cuarto poder, existe solo el poder. Todo aquel que está en la órbita del poder tiende a actuar en función de las expectativas que el poder genera, ¿no? Claro. Ya en 2013, usted en su obra Catarsis afirmaba que el régimen que tenemos surgido de la transición se le podía vislumbrar ya el final. ¿Esta situación de crisis va a acelerar ese final? Bueno, es que hay mucha mitología y sobre todo por parte de los repúblicos que están muy obsesionados con la forma del modelo político, que es una de las patas del problema. A veces los diseños de los modelos políticos pues, pueden ser ineficientes, todos son ineficientes. Todas las democracias son ineficientes, todas. Incluso la más estupenda y más maravillosa es ineficiente.
Es decir, porque las personas no somos ángeles. Entonces, la transición, sí hay una discusión muy pesada, para mí, muy pesada, sobre la cuestión del modelo político. Pero las personas donde un país marca la diferencia, aparte de que hay unas reglas del juego claras, democráticas, donde de verdad ocurre la lucha por, digamos, por decir así, por la excelencia democrática o la excelencia de la libertad y la responsabilidad, está más que en las instituciones formales, en las organizaciones informales en las que se vertebra un país. Tú has citado una de ellas, que son los medios de información. Los medios de información construyen un entorno informal donde operan una serie de intereses. Es decir, tú puedes tener una democracia exquisitamente diseñada y, sin embargo, funcionar un país desastrosamente mal. Esto es lo mismo que hoy en día ocurre, otro gran error, es pensar que pues, con más educación, más títulos universitarios y más oferta de títulos universitarios y más personas tituladas, una sociedad es mejor. Estamos comprobando que no es así. Es decir, esto es complicado, es difícil, pero lo que sí puede entender cualquier persona que anda por la calle y que está en lo suyo y no tiene tiempo para leerse 27.000 ensayos, lo que sí puede entender es que es la actitud y la cultura de fondo de un país, y no hablo ya de la cultura grandilocuente, sino de la cultura de entender pequeñas cosas. Por ejemplo, que lo gratis no existe, El otro día había un titular de que se iban a dar gratis mascarillas en las farmacias. No, señor, no se va a dar gratis mascarillas en las farmacias. Se van a dar mascarillas en las farmacias con cargo al presupuesto, que luego usted, que se va a ir a por su mascarilla, entre comillas, gratis, pues se lo van a detraer de sus ingresos. Es decir, es un pago en diferido, pero no es gratis. Ese tipo de pequeñas cosas son muy importantes. Si la gente viera sus facturas y sus nóminas, lo que cobra realmente y luego lo que tiene que pagar al margen, es decir, te vamos a pagar, oiga, mi nómina son 2.500 euros, ¿por qué yo percibo 1.600? Pues, chico, habrá que preguntarse por qué, ¿no? Claro, todo eso forma quizá parte de lo que además usted en su último libro, que está siendo un auténtico exitazo en Amazon, forma esa ideología invisible, ¿no? Que parece todas esas premisas que la izquierda y los enemigos de la libertad han ido implementando en nuestra cultura. Y yo quería destacarle una que usted hace referencia en el libro, y es la vergüenza de ser occidental, ¿no? Esta supuesta vergüenza. ¿Cuáles son, en su opinión, esos pilares culturales, institucionales, filósofo-políticos que han conformado Occidente y que precisamente tanto odian los enemigos de la libertad? Bueno, uno de los principales valores de Occidente, porque Occidente en realidad son dos culturas en una, o sea, son dos civilizaciones en una, mejor dicho, que es el Occidente antiguo, eso que llamaban el medievo, ¿no? Que no sé por qué manía se le llama la época oscura. En el medievo se crean las universidades de las que luego nacerá la ciencia, los primeros sistemas parlamentarios, los primeros debates éticos sobre la libertad, la esclavitud, los derechos humanos, surgen ya en el medievo. Es decir, y luego hay lo que llamamos el Occidente moderno, que es un Occidente que da una importancia cada vez mayor a lo que se llama la razón, ¿no? la racionalidad. Pero el problema es que el ser humano es complicado y el occidental es un ser humano. Y es que la filosofía no nace de la nada, la filosofía nace del sentimiento. Las personas se orientan hacia el conocimiento y la búsqueda de conocimiento sobre aquellas cosas que les provocan un sentimiento. Se sienten concernidas y sienten algo, se sienten compelidas. Entonces, esto es humano, no es indisociable, no se puede separar de lo que es el ser humano. Entonces, hay que entender eso. Hablamos de sentimiento, ojo, la izquierda lo que aplica es el sentimentalismo, que es el sentimiento arrebatado del momento, es el sentimiento al que yo me refiero es nuestra actitud ante el mundo, y eso es algo que se hace de forma muy elaborada y que es profundo, tiene convicciones, tiene ideales, tiene nuestra postura frente al mundo. Eso es lo importante y Occidente tenía eso y además tenía algo que es prácticamente exclusivo de la cultura occidental, el espíritu crítico. Occidente siempre ha tenido un espíritu crítico para analizarse constantemente
y según el tiempo pasaba, vamos evolucionando y ver aquellas cosas que eran nuevas y funcionaban y las íbamos incorporando, y aquellas cosas que iban quedando un poco obsoletas y que dejaban de funcionar y las íbamos transformando gradualmente. Pero lo hacíamos siempre manteniendo una conexión, un hilo conductor entre el presente y el pasado. ¿Qué ocurre? Que ahora lo que han hecho los científicos sociales, lo que hace, vamos a decir, la izquierda, o un cierto progresismo que incluso afecta a veces a la derecha con cierta contundencia, es cortar ese hilo conductor. Directamente hemos cogido un cuchillo, un hacha, y hemos cortado y hemos golpeado ese hilo y lo hemos roto. Nos hemos desvinculado completamente de nuestro pasado. Ya no solo que nos avergoncemos, es que el pasado hay que reescribirlo. O bien hay que ignorarlo y volver a escribirlo, o hay que reinterpretarlo, cosa que también en cierta forma es natural, pero llevado a un extremo extraordinario. Por eso hoy en día en las universidades norteamericanas, por ejemplo, Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de la democracia norteamericana, pues a sus estatuas hay que quitarlas de los campus, porque en realidad lo que difunden de este personaje es que era un esclavista, un proxeneta, es decir, es una forma de decir, bueno, pues ya no vale tampoco lo que los padres fundadores de la democracia norteamericana, porque esta democracia en realidad es una democracia falsa, es decir, la democracia liberal lo que hace es engañar. La democracia liberal occidental engaña a las personas. Les hacen creer que formalmente tienen unas libertades, pero en lo informal lo que construye es una estructura de opresiva, ¿no? Que es el capitalismo, la economía, es decir, contaminamos, vas con el coche y estás matando a la gente porque emites algo, ¿no? El heteropatriarcado, que no se nos puede olvidar. El heteropatriarcado, es decir, pues la construcción, la tábula rasa, es decir, las personas no nacemos con unas determinadas condicionantes biológicos, no, todo es un producto del entorno. Todo este tipo de cosas que las venden como científicas, pero son acientíficas. Efectivamente. Le voy a extrapolar esta pregunta al terreno del hogar. ¿Existe una, entre comillas, vergüenza de ser español que tratan ciertos sectores de la izquierda e incluso enemigos en general de la libertad de promover y que por desgracia se ha ido inculcando de forma efectiva en la sociedad española? Hombre, es decir, ser español primero es una cuestión formal, es decir, usted tiene un DNI, ha nacido, pertenece a una demarcación territorial como la que tiene Francia, tiene la suya, que yo sepa todavía eso no ha desaparecido, por lo tanto ser español es una cuestión administrativa, tal que usted puede sentirse, yo qué sé, marciano, usted puede sentirse como le dé la gana, estamos hablando de una condición, ¿no? Es decir, hay una cuestión que incluso hay que asimilar, que no has terminado de asimilar tampoco, un cierto libertarismo, que es una corriente extendida del liberalismo en los años 40, que no es capaz de entender que cuando uno nace, no nace en un mundo preexistente, es decir, nace en un mundo viejo. Y ahora lo que ocurre es que toda generación tiene una obsesión por cambiar el mundo y adaptarlo a su propio criterio del momento. Es decir, el mundo es un mundo persistente. Hannah Arendt lo explica fenomenalmente bien en un libro que se llama Entre el pasado y el futuro. Es decir, hay que aceptar que uno es nuevo en un mundo viejo, en un mundo persistente. Entonces tendremos que asumir que, por ejemplo, somos españoles. Oiga, la existencia de España no la ha decidido un Borbón. Eso es una estupidez. Que exista España como una identidad, si queremos decir, o un acervo cultural o una nación política, no la ha decidido Franco, no la ha decidido un Borbón, ni siquiera lo ha decidido nadie, es decir, una persona en concreta, ni siquiera un grupo de personas más o menos amplio, no han decidido la existencia de España. La existencia de España es una cosa que se ha construido a lo largo de generaciones con la participación de millones y millones de seres humanos, de personas, y de bastante en buena medida es un proceso espontáneo, es decir, no ha habido un plan maestro, vamos a construir una cosa llamada España, que usted va a tener que aceptar porque esto es un Estado opresor. No, señor, hay que aceptarlo de forma natural. ¿Qué ocurre? Que asociado a España está asociada a la nación política, y la nación política tiene un marco común de entendimiento, que es lo que la izquierda no quiere. Y el marco común de entendimiento es la libertad, la responsabilidad, por lo menos los ideales, la igualdad ante la ley,
la presunción de inocencia, otro de los pilares que se quieren cargar. Es decir, todo esto que está vinculado con el Estado-nación, con la comunidad política, es un problema y es un obstáculo para llevarnos al mundo nuevo, ¿no? Al hombre nuevo que quiere construir, pues no te voy a decir la izquierda, es que la izquierda es un concepto ya demasiado arcaico, un cierto progresismo o progresivismo, no sé cómo llamarlo, pero habría que dar un nombre un poco hippie para poder llegar a englobar todo lo que opera dentro de él, ¿no? Efectivamente, precisamente dentro de ese hipismo cultural que se quiere institucionalizar, hay una característica esencial que usted señala en su libro La ideología invisible, que es la infantilización social, ¿no? Que realmente es un hecho. O sea, cualquier persona que observe pues, a la juventud de hoy en día, incluso más allá, es un hecho constatable. ¿Cómo se sale de esa infantilidad social y cómo podemos generar una sociedad que tome como preferible la responsabilidad, que es ineludible a una cultura de libertad, antes que el todo vale, el todo es gratis, etcétera? Bueno, lo primero que hay que decir es que a veces, precisamente que hablábamos antes de los medios de información y el poder político intenta transmitir como hechos ciertos cosas que tampoco son tan ciertas. Es decir, intentan transmitir que todo el mundo piensa en una determinada dirección, que todos tenemos una idea más o menos determinada del mundo, y eso no es cierto. Yo trabajo en un entorno profesional muy competitivo en el que hay gente muy joven. Y es gente muy joven, muy trabajadora, muy responsable, preparada y ambiciosa, y que además no quiere depender del Estado, sino de sus propios medios. Y son gente joven, gente de la generación Z, incluso, muchos de ellos, que ven el mundo muy distinto, ojo con ellos, que yo tengo, si no matan al país, yo espero que estos chicos van a hacer cosas importantes, pero sí es cierto lo que comentabas. Hay una infantilización, pero ya no digo de los jóvenes, es que la infantilización está en los adultos. Es decir, el ideal es el ideal de la juventud, es decir, con las personas mayores no quieren parecer mayores. Pero esto no es un fenómeno de ahora, esto ya lo me acuerdo yo de leyendo el libro, que lo cito en La ideología invisible, del mundo de ayer, de Stefan Zweig, cuando dice cómo pues de repente la sociedad vienesa, los jóvenes de las burgueses de la sociedad vienesa empiezan a afeitarse la barba, las chicas empiezan a cortar el pelo a lo garzón, nadie quiere parecer viejo, todo el mundo quiere parecer jóvenes, los viejos también se empiezan a quitar las barbas y todo el mundo quiere parecer un efebo, ¿no? Y hay una infantilización progresiva. Yo creo que hay una parte muy importante de que esta infantilización esté más o menos extendida de verdad en la psique colectiva, que yo creo que no es tanto, sí está en una de las cuestiones, de los cambios cruciales de lo que es el Estado, entendido desde el punto de vista de los ingenieros sociales. Y es que el Estado ya no solo se ha atribuido la función de redistribuir la riqueza, sino que se ha otorgado la responsabilidad de que la gente se sienta bien. Es decir, el estado emocional de una persona ya no es responsabilidad de esa persona, ni siquiera de su familia. Es una atribución más del Estado. Porque los ingenieros sociales han llegado a la conclusión de que muchos de los sucesos desagradables que ocurren en el mundo y en las sociedades tienen que ver con los estados de ánimo de la población. Entonces, hemos llegado a un punto en el que el sujeto deja de ser un individuo autónomo, capaz de interaccionar con el mundo por sus propios medios y necesita que su salud no física, sino su salud mental esté tutelada por el poder. Es que fíjate tú, claro, ¿cómo no vamos a infantilizarnos porque hay enfermedades mentales que todos sabemos que no hay que banalizar y que existen, desde luego, no hay ninguna duda, pero luego hay otras cosas que son propias de la vida, es decir, eso que llaman los traumas. Oiga, que te despidan, que te quedes sin trabajo y estés luchando por volver a encontrar uno en situación muy precaria y pasándolo mal, es una cosa que no es nueva, lleva ocurriendo con durante bueno, ahora todavía te pueden ayudar, pero entonces igual hasta te podías incluso morir en una esquina, ¿no? Hoy en día, pues afortunadamente, esto ya prácticamente no ocurre en los países desarrollados, ¿no? Pero esa infantilización está porque el Estado se ha atribuido la obligación de tutelar tu estado de ánimo. Efectivamente. Bueno, y en otro orden de cosas, usted, siendo de Paracuellos del Jarama, si no Sí. estoy dando un dato Bueno, que es no que sea correcto, estoy estás, vivo. de hecho, ahí. ¿Cómo valora la última ocurrencia de nuestro querido vicepresidente Pablo Iglesias de colgar
en su Twitter una foto de un payaso, porque le habían llamado payaso, pero este payaso no era otro que el Joker, un auténtico psicópata asesino. ¿Cómo valora usted esa intervención en las redes sociales? Bueno, pues en línea con ese mensaje torticero, esa falacia permanente. Es decir, aparte yo vi la película y efectivamente es una película en la que todos los roles se invierten. Es curioso, es como la película de Batman, normalmente los cómics de Batman, bueno, Batman es un héroe del bien, ¿no? Es decir, intenta hacer el bien de forma más o menos expeditiva en ocasiones, como porque es un superhéroe, no es un magistrado del Supremo y por lo tanto utiliza algunos medios muy expeditivos, pero bueno, se supone que es el bien. En cambio, esta película de Joker es la inversión de los roles. Te das cuenta, al que no quiero hacer un spoiler, pero si alguien no la ha visto o el que la haya visto, pues el empresario, el emprendedor es el mal, que genera víctimas como es el pobre Joker, ¿no? El Joker en realidad no es un psicópata por decisión propia, sino porque la sociedad le compele a serlo, ¿no? El poder económico le convierte en un psicópata. Pues lógicamente es el ídolo de Pablo Iglesias. Hombre, pero claro, lo que pasa es que lo de Pablo Iglesias y los adláteres de Pablo Iglesias es muy divertido, ¿no? Porque vivir en fincas y tener unos ingresos que ya quisiera el españolito medio, muy por encima de los salarios medios que hay en España, que van entre los 1.200 a los 2.200 euros brutos, duplicándolos, triplicándolos, cuadruplicándolos, pues lógicamente pues él puede sacar la foto de Joker porque es, digámoslo aquí, un hipócrita. Efectivamente. Bueno, don Javier, ha sido un auténtico placer, absolutamente instructivo e iluminador. Muchísimas gracias por su tiempo, un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.